Entonces, en esta oportunidad al tema de polígono y vamos entonces a ver, antes de entrar entonces en materia, vamos a ver ciertos conceptos preliminares que nos a permitir a nosotros entender un poco más la parte de polígono concerniente pues a lo que son las áreas y perímetros de figuras geométricas. Para comenzar, vamos entonces a detallar cada uno de los conceptos preliminares. Comenzamos entonces con la palabra polígono, con el concepto de polígono. Decimos pues que en geometría un polígono es una figura geométrica plana compuesta por una secuencia de segmentos rectos consecutivos que encierran una región en el plano. Estos segmentos son llamados lados y los puntos que se intersecan se llaman vértices. El otro concepto preliminar que tenemos aquí plasmado se llama perímetro de un polígono. Es la suma de las longitudes de sus lados. Y el otro concepto es área de un polígono, que es la medida de la región o superficie encerrada por el polígono. Entonces vamos a estudiar estos dos conceptos de polígono. A través de estos dos conceptos entonces vamos a estar desarrollando en este tema el área y perímetro de los polígonos. Para comenzar entonces vamos a comenzar con la primera figura geométrica que tenemos aquí a la mano. Vamos a comenzar con el área y el perímetro de un cuadrado. Vamos entonces a trazar aquí. Voy a trazar mi cuadrado. Y hacemos que el cuadrado tiene todos sus lados iguales. Y bajo este concepto vamos a sacar entonces el área y el perímetro del cuadrado. Hacemos que este cuadrado, para empezar, tiene todos sus lados iguales, ¿okay? Pero ya al saber de un solo lado ya sabemos cuánto nos vale el área y el perímetro del cuadrado. Pero para confirmarlo vamos entonces a hallar primero el área. Mi área del cuadrado va a ser igual entonces, como son todos lados iguales, voy a colocarle L al cuadrado, que esto viene siendo como si yo dijera L por L. El ejercicio en particular podemos decir, bueno, porque el ejercicio en cuestión vamos a desarrollarlo de la siguiente manera. Calcular el área de un cuadrado sabiendo que uno de sus lados mide, por decir, nos mide 5 centímetros. 5 centímetros. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular el área? Entonces, el área del cuadrado entonces, es el al cuadrado. Basta con solo meter los datos de 5 centímetros en la L y elevarlo al cuadrado y ya tenemos el resultado del área. Entonces, el área del cuadrado va a ser igual entonces a 5 centímetros elevado al cuadrado. Y bueno, esto me queda como potencia y hacemos que como potencia, cuando multiplicamos 5 por 5 me va a dar 25. Pero como está elevado al cuadrado, la unidad se me va a estar expresada elevado al cuadrado. Entonces, a grosso modo, el área del triángulo va a ser 25 centímetros cuadrados. Además de esto, entonces vamos a calcular el perímetro de esta región cuadrática. Bueno, mi perímetro, vamos entonces a hallarla de la siguiente manera. Perímetro, vamos a asignarle la letra P. P va a ser igual entonces a la suma de todos los lados. Pero como los lados son iguales, yo puedo colocar 4 veces el lado. ¿Sí? Y por ende, sustituyendo los valores, vamos entonces a calcular 4 por el lado que me vale 5 centímetros. Si multiplico 4 por 5 centímetros, entonces el perímetro va a ser de 20 centímetros. Quiere decir entonces que el perímetro viene siendo la suma de cada uno de los lados. Si somos 5 aquí, 5 aquí, 5 aquí, 5 aquí. Si lo sumo, entonces me va a dar 20 centímetros. Mientras que su área va a tener un cálculo de 25
centímetros al cuadrado. Este es cuando la región o los espacios es cuadrado en todas sus formas. Bien, pasemos entonces la otra figura geométrica, y esto tiene que ver con el área y el perímetro de un rectángulo. Como que el rectángulo es parecido al cuadrado, pero de diferente forma. En este caso, el rectángulo sí va a tener sus lados, dos lados iguales, pero diferentes al otro dos lados. Quiere decir entonces que ella va a tener una base, aquí y una cierta altura. Como podrán notar, vemos como las bases son diferentes a la altura, pero la base de abajo y la de arriba son iguales, mientras que a los lados las alturas son iguales. Entonces, para calcular el área de un rectángulo, viene siendo lo siguiente: es igual entonces a mi base por mi altura. Esta es la ecuación o la fórmula para calcular el área de un rectángulo. Por ejemplo, podemos tener entonces un ejemplo particular. Podemos decir entonces determine el área de un rectángulo cuya base vamos a hacer B es de 20 centímetros y su altura A es de 15 centímetros. Ahí está. Muy bien, entonces este es el problema en cuestión. Entonces vamos a calcular el área, ¿verdad? Algo de una manera sencilla. Entonces decimos entonces que mi área de mi triángulo, como es base por altura, mi base es de 20 centímetros multiplicado por mi altura, que es de 15 centímetros. ¿Okay? Por supuesto, el área del triángulo va a ser entonces 300 centímetros elevado al cuadrado. Porque como ya sabemos, multiplicamos 20 por 15, nos va a dar 300, y centímetro por centímetro nos va a dar centímetros al cuadrado. Entonces este es el área o superficie del rectángulo. Y por supuesto, para su perímetro, su perímetro va a ser igual entonces a 2 veces A más B. ¿Por qué? Porque tiene dos lados iguales, pero diferentes a los otros lados que son también iguales. Entonces decimos, este es igual sustituyendo valores. ¿A cuánto me vale? Decimos que mi A me vale 20 más 15, que me vale mi altura, centímetros. Entonces 20 más 15 serían 35. 35 por aquí, por 2 serían 70. De modo que mi perímetro completo del triángulo me vale 70 centímetros. Quiere decir que si yo sumo todos los lados, me tiene que dar 70 centímetros. Entonces este es el perímetro y el área de un rectángulo. Una figura, por supuesto, bastante importante porque siempre lo vemos en la vida cotidiana. Ahora pasemos al área de un triángulo. Para obtener entonces el área de un triángulo, pues un triángulo el que uno desee. En este caso escogí este triángulo que está aquí, cuya altura está enmarcada en esta posición. Este triángulo va a tener sus letras A, C, I y B. Entonces, para obtener el área de un triángulo se multiplica la longitud de su base. El área de un triángulo se multiplica la longitud de su base por la altura de la figura, esto dividido entre 2. Quiere decir entonces que mi base por mi altura dividido entre 2. Para ya a tener un ejemplo en concreto, por ejemplo, me dicen hallar el área de un triángulo cuya base es de 3 metros
y su altura, supongamos que sea de 7 metros. Bueno, para la solución de esto, entonces ya tenemos el valor de la base y tenemos el valor de la altura. Lo que nos queda entonces es, en este sentido, sustituirlo en la ecuación. Entonces, la base, ¿cuánto me vale? 3 metros. Por mi altura, que me vale 7 metros. Todo esto dividido entre 2. Y así, entonces, que yo eso multiplico 3 por 7 sería 21 metros elevado al cuadrado. Porque recuerden que metro por metro me va a dar metro al cuadrado. Si yo lo divido todo esto entre 2, me va a dar entonces un valor de 10,5 metros elevado al cuadrado. Entonces, este es el valor del área del triángulo. Y por supuesto, si queremos hallarle el perímetro va a ser P es igual entonces a A más B más C. Es la sumatoria de todos sus lados. P es igual entonces, sustituyendo, va a ser 7 más 3 más 10. Este 10 viene siendo calculado por el teorema de Pitágoras. Metros es igual entonces mi perímetro de 20 metros. ¿Okay? Es de 20 metros. Entonces, este lado que está aquí, por supuesto, se va a calcular a través del teorema de Pitágoras, que es un cálculo que se hace aparte, para determinar entonces así los tres lados del triángulo. Entonces, tenemos el área y el perímetro del triángulo. Ahora pasemos rápidamente al área y el perímetro ahora de una circunferencia. ¿Bien? Entonces, todos hemos visto en nuestras vidas estas formas geométricas como la circunferencia. Para ello vamos entonces a trazar la circunferencia. Tengo un instrumento aquí para trazar mi circunferencia. Vamos a hacer el dibujo aquí correspondiente y dentro de ella, bueno, a grosso modo, vamos a ojo, por decirlo así, vamos entonces a hallar el centro de la circunferencia. Del centro de la circunferencia vamos a trazar un segmento de recta que va desde el centro hasta uno de los bordes de la circunferencia. Vamos a llamarla radio. ¿Sí? Este puede ser mi punto O, que es la parte central. Entonces, para hallar, obtener el área de la circunferencia, basta con multiplicar la expresión pi por el radio elevado al cuadrado, mientras que su perímetro se obtiene al multiplicar la constante 2 por la expresión pi por el radio. ¿Cómo es esto? Bueno, vamos a plasmarlo aquí. Entonces, el área de la circunferencia va a ser igual a la expresión pi por r elevado al cuadrado. Sabemos que esta expresión pi nos vale nosotros 3,1416, que es una expresión, es una constante, es un número irracional constante.